Hola, buenas noches. Esto es Salud Emocional con Eliana Ortega. Soy maestra y psicóloga. El día de hoy estuvimos en la plataforma de TikTok hablando acerca de un tema bastante interesante, que es cuando en algunas ocasiones tienes necesidad de ir al psicólogo. ¿Qué es lo que consideras que es tu motivo de consulta? De hecho, muchas veces le comentamos al psicólogo una razón por la cual lo estamos visitando, pero que no es el motivo de origen. En realidad, así como nosotros vamos al médico de repente una vez al año, una vez cada 2 años para que nos diga que todo está bien, de la misma forma también deberíamos visitar al psicólogo para que nos diga que todo está bien en nuestra salud emocional. Eso es importante. Pero en nuestra sociedad todavía pues acudimos al médico cuando estamos enfermos o al psicólogo también cuando de pronto algo no está yendo bien con nuestra parte emocional. Cuando vamos por esta segunda causa al psicólogo, porque algo sentimos que no está yendo bien del todo, o de repente porque en el trabajo, en el colegio, han sugerido a nuestros padres que nos lleven al psicólogo, y el psicólogo nos pregunta, ¿por qué has venido? ¿Cuál es el motivo? Muchas veces decimos lo que es la consecuencia. Por ejemplo, tengo problemas con mis padres, discuto mucho con mi pareja, tengo problemas con mis jefes en los trabajos, ¿no? En las 3 últimas parejas que he conseguido me han sido infieles, las parejas que he conseguido tengo discusiones muy a menudo con ellos, me llevo mal con mi mamá, con mi papá, tengo dificultades con mis hijos adolescentes, un abanico de posibilidades que podemos dar y que son generalmente las consecuencias. Entonces, el día de hoy quisiera conversar un poquito contigo acerca de cuáles podrían ser las causas, qué hacer para poder llegar a aquello que está haciendo que tú te comportes de determinada manera, aquello que está haciendo que tú consigas ese perfil de parejas, aquello que está haciendo que tú discutas con tu mamá, con tu papá, que tengas problemas con tus hijos adolescentes, etcétera, ¿sí? Muchas veces los seres humanos tenemos miedo de entrar a navegar en lo que fue nuestra historia cuando éramos infantes, cuando éramos niños e incluso cuando hemos llevado, bueno, cuando nuestra madre llevó el embarazo, desde que fuimos concebidos, ¿no? Muchas veces hay situaciones en las cuales que de repente no nos acordamos por qué motivo yo estoy actuando de esta manera y a veces el motivo está en el embarazo, ¿no? Quizás la mamá tuvo mucho miedo, hubo momentos en los cuales estuvo en aprietos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ves una persona que está en estado y esa persona entra en un estrés, o mejor dicho, en un distrés, que es el estrés negativo, entonces, constante, tú observas cómo el vientre se le pone duro. Entonces, eso va a tener una consecuencia en el bebé. ¿Sí? Pero bueno, imaginemos que ya nacimos. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue esa niñez? A veces hay mensajes que quedaron grabados en nuestro inconsciente y que no los recordamos conscientemente, pero que ahí andan y eso significa que no hemos sanado y en determinados momentos ¡plum! Aparece. Y cuando aparece nos daña. Como por ejemplo, imaginemos que nuestro papá se fue de la casa cuando teníamos 4 o 5 años y la mamá de repente estando tan estresada en un arranque de incomodidad, de fastidio, nos dijo, hijo, tu padre nos ha abandonado. Eso ya quedó grabado en el inconsciente de ese niño y va a aparecer en algún momento si no se sana así. Imaginemos que ese papá regresa al año siguiente a la casa, ya es una persona más madura, la familia se reconcilia, de repente tengo un hermano que nace en 2, 3 años, ya nace en otro momento de la vida familiar, ¿cierto? Y yo crezco y quizás tengo reiterados problemas con mi papá o incluso en alguna pareja, ¿no? O sea, si es del sexo masculino, entonces tengo problemas con ellos. ¿Por qué? Y no recuerdo qué es lo que ha pasado. Ok,
Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Que hubo heridas que quedaron en nosotros, en nuestra infancia, que quedaron en ese inconsciente, que nos manda como un mensajito, ¿no? Entonces, hay que sanar esas heridas que quedaron allí y que hoy en día se hacen presente y me dañan a mí y a través de mí daño a quienes amo. Por ese motivo es importante sanar. No es como una herida. Si tú te haces una herida y no la desinfectas, entonces va a salir una costra, ¿cierto? Pero esa costra va a estar encima de una herida pues que no se ha desinfectado. Entonces en algún momento esa costra va a reventar y va a salir toda la bacteria, toda la pus que llevas adentro, ¿cierto? Es lo mismo. Si tú tienes heridas emocionales de tu historia que no has sanado, en algún momento esa costra va a salir y esa pus va a comenzar a hacer su efecto. Por ese motivo es importante sanar nuestra historia emocional. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando vayamos al psicólogo por la segunda causa que te digo, ojo, no estoy hablando de ir al psicólogo como deberíamos ir una vez al año para que nos diga que todo está bien, sino que a veces esperamos ir cuando estamos complicados. Entonces comencemos a navegar por nuestra historia para encontrar realmente cuáles son las causas por las cuales estoy actuando de tal manera. ¿Sí? Una vez identificada la causa, entonces trabajamos ya con el profesional dirigidos a la causa, ¿verdad? Sanamos el origen, entonces ya podemos tener una vida sana. Es importante tener una salud emocional, estar sanos, por ejemplo, cuando nos convertimos en padres, cuando elegimos pareja, porque, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, ellos van a aprender de nuestro ejemplo. Yo no le puedo pedir a mi hijo que tenga autoestima si de repente yo le estoy transmitiendo pues que no me quiero. Y ahí hay que trabajar también, por ejemplo, ¿no? Engreírnos un poquito. Ese inconsciente que yo les decía, ese inconsciente que quedó dolido, muchas veces lo llamamos también ese niño que llevamos dentro, ¿no? ¿Cómo es el niño? El niño queda con pena, el niño era más chiquito cuando recibió ese maltrato, cuando de repente no le daban lo que él quería. Y entonces hay que preguntarle a ese niño, ¿qué cosa pasó contigo? ¿Qué pasó con Miguelito, con José, con María? Con esa María chiquita, con ese Miguelito pequeño. ¿Qué cosa es ese Miguelito? ¿De qué tienes fastidio? Entonces sí, que mi papá un día se fue de la casa, yo estuve muy triste. Muy bien, hacerle sentir a ese pequeño que ahora tú ya eres grande y que tú no vas a permitir que lo vuelvan a maltratar. Entonces, engreírnos es algo muy bueno. Engreírnos con alegría, sin espíritu de culpa. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces en nuestra sociedad tenemos mucho el tema de la mamá o el papá, que a veces no quiere engreírse un poquito, porque cuando se engríe es como que tiene espíritu de culpa en relación al hijo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo yo voy a comerme un croissant en la panadería mientras que mi hijito hoy día ha comido un plato de frijoles? Bueno, porque coma un día frijoles no le va a pasar nada, pero tú estás alimentando tu autoestima y esa autoestima que tú estás alimentando se la vas a transmitir a tu hijo. Tu hijo te necesita más sano que enfermo, ojo, porque muchas veces las enfermedades que luego aparecen ya en diagnósticos médicos iniciaron por un tema de aquellas heridas emocionales que no fueron tratadas a tiempo, aquellas heridas emocionales que no sanaron, ¿no? Entonces, si yo me siento culpable por engreírme un poco, ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo? Lo mismo. Entonces, él va a repetir el patrón. Si yo quiero que mi hijo tenga buena autoestima, yo tengo que enseñarle con el ejemplo. ¿Qué hijo no quiere tener una mamá que se arregla, una mamá que se valora, una mamá que se engríe? Y lo mismo pasa con la pareja, ¿no? Cuando está en la pareja de matrimonios o de convivientes,
los papás como pareja necesitan también darse su espacio, salir un día a la semana los dos solos, a engreírse, a ver una película, a conversar sin que estén los hijos presentes. Entonces, a veces esa rutina no se da. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos transmitirle a nuestros hijos esa valoración, esa autoestima, pues tenemos que darles el ejemplo. Muy bien, llegamos al final. Vamos a hacer un pequeño resumen. Bien, vamos al psicólogo, así como cuando vamos al médico una vez al año para que nos diga que todo está bien. Necesitamos ir al psicólogo para que nos evalúe y nos diga que todo está yendo bien en nuestra salud emocional. Número 2, cuando vamos al psicólogo porque sentimos que hay algo que no está yendo bien en nuestra vida emocional, debemos comenzar a navegar sin temor a llorar, porque de repente voy a recordar momentos tristes que no quedaron sanados, entonces es normal que llore. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Las lágrimas se han hecho para vaciar eso que tengo dentro, esa pena que llevo dentro, en algunas ocasiones también la alegría, para sacar eso. Entonces, para eso se han hecho las lágrimas, ¿no? Por ejemplo, a veces podemos ir a un velorio y no queremos que el deudo llore, o le decimos, no te, pero ya no llores, que ya tienes un angelito. En ese primer momento del duelo, ¿recuerdan cuando hablábamos del duelo? Si es que no recuerdan, véanlo en los primeros videos que pusimos, veíamos las fases del duelo. En las primeras fases del duelo, la persona no necesita que tú le digas que tiene un angelito, que bueno, que así es la vida. No, necesita simplemente que lo abraces. ¿Sí? Si no puedes decirle nada, abrázalo, estoy contigo y acá llora, acá tienes el hombro para que llores. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona está en las primeras fases del duelo, necesita el acompañamiento. No que le vengas a dar reflexiones ni enseñanzas, eso está de más, ¿sí? Para eso necesita llorar. Hay una frase que dice que lo que no lloran tus ojos, llora tu organismo. Eso es muy cierto. A veces vemos algunos tipos de alergias, ¿no? Que son provocadas precisamente porque a veces las personas no se dan permiso a llorar, no autorizan a sus ojos que lloren. Entonces, como los ojos no pueden llorar, tiene que llorar otra parte del cuerpo. Por ejemplo, se da exceso de sudoración, se dan de repente algunos tipos de alergias en la piel, algunas ronchitas que aparecen de la nada, y a veces decimos, no, es que es tal cosa, es alérgico al polvo, al aire, a cualquier cosa, pero muchas veces tenemos que ver cómo va el tema emocional de esa persona, si esa persona se autoriza a poder expresar sus emociones, si se da permiso a llorar, si se da permiso a pedir ayuda, por ejemplo. Pedir ayuda es muy importante. Muchas veces nuestras sociedades nos han enseñado que el que pide ayuda es porque es débil. Y no, o sea, acá no hay nadie que sea tan perfecto que no necesite ayuda. Yo, si no sé algo, pido ayuda. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo pido ayuda? Que no me den la ayuda. Bueno, si no me dan la ayuda, quedo igual que siempre, no pasó nada. Pero ¿qué es lo que puede pasar en favor a mí? Puede ser que sí me den ayuda. Y si me dan ayuda, entonces habré ganado algo importante, ¿sí o no? Entonces perdamos el temor a pedir ayuda. No es sencillo, hay que lanzarse a hacerlo. Otra, hay que también estar sano. Hay que comenzar a apostar por el perdón. Nosotros debemos apostar por el perdón. El perdón no se da porque el otro merezca ser perdonado. El perdón se da porque yo no merezco seguir sufriendo. ¿Sí? Entonces hay que sanar. Muy bien, entonces cuando vamos en este segundo caso al psicólogo, identificar más o menos qué fue, por qué ahora yo tengo problemas con mi hijo, por qué discuto con mi papá, por qué elijo tantas parejas que son similares, todos me engañan, ya voy por la quinta pareja y me siguen engañando. ¿Por qué se aprovechan de mí de esa forma? ¿Qué está pasando conmigo? O sea, ¿cuál es el perfil que estoy eligiendo y por qué motivo lo hago? ¿Qué pasó en mi niñez? ¿Qué pasó en mi infancia?
Bueno, atrévete a navegar en tu historia para identificar más o menos qué fue lo que pudo pasar, cuál es la información que tuviste, qué sintió ese niño. Ahora, no porque seamos dos hermanos gemelos que nos ha pasado cosas similares, vamos a tener la misma reacción. De hecho, cada ser humano es único, ¿sí? Entonces, somos un producto de temperamento, de carácter. No fue lo mismo hasta cuando son gemelos, la ubicación de ambos gemelos no fue la misma. Entonces, cuando estaban en el vientre, de verdad, cada ser humano es muy complejo. Por eso es tu situación, es tu caso. Eso es lo que tienes que darte cuenta, ¿no? Es mi historia. Mi historia no es tu historia. Mis objetivos de vida no son tus objetivos de vida. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, cuando visitamos al psicólogo, el psicólogo no te va a decir la receta o no va a hacer magia contigo y te va a decir, ya, mira, haces esto, viniste al psicólogo y ya estás curado. No, no, no. El psicólogo te va a ayudar a canalizar tus emociones, pero al final el que tiene que salir de eso eres tú, con apoyo del psicólogo, con orientación del psicólogo, pero tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el objetivo de vida que tú tienes no es mi objetivo de vida. De repente hay personas que tienen como meta, a ver, tener mucho dinero, otras personas será llegar a tener un gran cargo, otras personas será encontrar el amor de su vida, otras personas querrán tener muchos hijos para tener la casa llena de nietos en un futuro. Entonces, los objetivos de vida son muy distintos. El psicólogo te va a ayudar a canalizar tus emociones de acuerdo a lo que para ti va a ser llegar a la felicidad, a la paz, a esa aceptación, a esa canalización, a esa sanación. ¿Sí? Ese es el trabajo del psicólogo. Muy bien, queridos amigos, entonces espero ya no cansarlos más. Quería dar un pequeño resumen de lo que fue hoy día el live que hice por TikTok. Esto fue Salud Emocional con Eliana Ortega.